nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. En ocasiones son personas desconocidas por el gran público quienes más influyen en el siglo XX y lo que llamamos el XXI, un hombre de apenas metro y medio, un italiano, del que no muchos han oído hablar, desarrolló una serie de ideas a partir del marxismo que habrían de transformar el mundo. Se lo presentamos, Antonio Gramsci. Gramsci fue fundamental para crear ese marxismo cultural que en distintas variantes resulta ser la ideología imperante hoy en el mundo occidental. Una ideología que se ha impuesto a través del dominio de la educación y de los medios de comunicación. La idea esencial de Gramsci parte del análisis de Marx acerca de la relación entre infraestructura y superestructura. Marx había enseñado que la ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante y que los grupos dominantes retienen el control sobre el conjunto de la sociedad no solo ni siquiera principalmente por la fuerza, sino por el consenso social. Y en general la historia le da la razón también en el siglo XX. Pero ¿cómo se consigue ese consenso social? Mediante la dirección intelectual y moral de la sociedad. Gramsci va más allá de lo que Marx sostenía, afirmando que la esencia de la dominación no es siquiera económica, sino esencialmente cultural. Mediante lo que se denomina hegemonía, las personas consideran como algo natural las coordenadas ideológicas en las que la sociedad se mueve. Esa hegemonía se asienta en el sistema educativo, en la religión y en los medios de comunicación. Mediante esta hegemonía se desactiva la potencialidad revolucionaria de las clases oprimidas, en el caso de la etapa capitalista, la del proletariado. La experiencia de la Primera Guerra Mundial condujo al rechazo explícito de la Unión Sagrada que se produjo en 1914, cuando la Segunda Internacional saltó por los aires al unirse las respectivas clases trabajadoras a las clases medias y burguesas de sus respectivos países. De modo que Gramsci subrayó lo que él entendía que era la utilización de la patria en beneficio de las clases propietarias. Al hacer descansar en la infraestructura económica la clave de la ordenación social, Marx sostenía que la ideología era la consecuencia de esta, pero Gramsci afirmó algo distinto. Hay que dirigir a la sociedad desde antes de conquistar el poder, de modo que la consecución de este aparezca como algo natural a quienes componen la sociedad. El acto revolucionario de la toma de poder, por tanto, resultará algo exento de los traumas que, de otro modo, serían inevitables y será visto como una consecuencia lógica. Gramsci percibió con nitidez quién era el gran enemigo básico de su visión ideológica, la Iglesia católica, a la que consideraba como la más tenaz en la lucha para impedir que oficialmente se formen dos religiones, aquella de los intelectuales y aquella de las almas simples. Para Gramsci, la clase obrera no siempre tiene una conciencia de clase correctamente construida, por lo que resulta lógico que sea la clase intelectual la que dirija el proceso revolucionario, lo que denominaba los especialistas en la elaboración conceptual y filosófica. Pero para él, a la cabeza de dichos intelectuales se situaban los periodistas y otorgaba una importancia equiparable a los maestros. Se trataba de formar a la clase dirigente de la sociedad, de moldear las mentes. Gramsci señaló, sobre muchas otras cosas, que lo esencial no era tanto la realidad social, sino lo que de éstas se percibiese. La conciencia y la realidad no existen por sí mismas, sino que no son más que un producto social. Una de las claves de Gramsci es que recelaba enormemente de la afirmación marxista de que la revolución resultaba inevitable. Por el contrario, detestaba el fatalismo y creía que había que conquistar las mentes de la población para que las percepciones fuesen las adecuadas. Es algo que está sucediendo en la sociedad actual. Es lo que ha hecho posible que una sociedad supercapitalista sea, al mismo tiempo, culturalmente marxista. Algo que podría parecer en principio sorprendente, pero que se entiende mejor a la luz de Gramsci. La lectura de Antonio Gramsci ilumina como ninguna otra lo que hoy sucede en nuestras sociedades occidentales. Antonio Gramsci, un hombre
esencial para entender lo que está sucediendo hoy, particularmente en nuestro occidente. Muy buenas noches, don Carlos Esteban. Buenas noches. Probablemente el hombre más, uno de los hombres más influyentes o que más ha hecho de nuestro mundo lo que es. Ya sabe que hay una teoría muy extendida entre los no creyentes sobre el cristianismo, que en realidad el cristianismo no lo inventa Cristo, sino San Pablo, ¿no? Es exactamente el San Pablo de Marx. Marx probablemente no hubiera llegado a nada sin dos hombres geniales que fueron Lenin y Gramsci. Lenin le contradijo en cuanto a que Marx pensaba que iba a ser el proletariado en sí mismo el que iba a hacer la revolución, y por un proceso absolutamente natural y científico, y Lenin dijo, no, tiene que haber una vanguardia revolucionaria porque estos no se enteran de nada y no lo van a hacer solos. Y Gramsci fue un paso más allá, que fue maravilloso, que es con lo de la infiltración, es decir, tú haz el largo camino por las instituciones, ¿no? Tú ve metiendo el marxismo, las ideas marxistas, sin llamarlas así, en toda la sociedad. Hablaba el reportaje sobre maestros y periodistas, por supuesto, en primer lugar la educación y los medios de comunicación, pero jueces, en sociedades intermedias, cualquier cosa valía, porque lo importante es que al final la ideología por defecto sea la marxista sin llamarle marxista. Claro, y de esta manera ya llega el momento en que dices, ¿te gusta eso que piensas? Pues ahora yo te voy a decir el verdadero nombre, marxista. Ya tenemos la revolución, entonces ya te puedo traer la revolución. Él distingue entre, obviamente, hoy parece obvio, pero entonces no lo era tanto, entre poder y gobierno. A él lo que le interesa es tener el poder, por supuesto, el gobierno ya vendrá. Y si tienes los medios de comunicación, si tienes la educación, si tienes esa infiltración social, tienes los artistas, los intelectuales, los periodistas, mira qué buen ejemplo, porque lo tenemos en España, lo hemos tenido muy bien, en realidad está en todo el mundo, pero en España lo podemos vivir fantásticamente. Hemos tenido un gobierno supuestamente de derechas, ¿no? Partido Popular, y que ha mantenido todo este tiempo exactamente las mismas leyes que el Partido Socialista da las leyes, dice que eso y tal, y parece que la derecha nunca está legitimada para gobernar, sino solamente para administrar. Entonces, ese es el gran triunfo de Gramsci. La derecha dice, me voy a ocupar, yo quiero interior y economía. Y la izquierda, que va mucho más a largo plazo, es dame a mí educación y cultura. Pero claro, algo que acepta la derecha. Por supuesto que lo acepta, porque la derecha eso es un poco idiota. Pero es eso, es decir, si yo tengo es basarse un poco en lo que hizo Gramsci fue basarse en el cristianismo, ¿vale? Que era su gran espejo. El príncipe era la Iglesia. Claro. Es decir, ¿qué es lo que hizo la Iglesia durante 300 años? Pues con mucha paciencia, sin ninguna prisa, en lugar de dar un golpe de Estado y poner un emperador que fuera de los suyos, se va infiltrando, va cambiando los corazones, ¿no? Que esa es la idea. Es exactamente lo que hizo Gramsci y lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viviendo ahora en todas las canciones que oímos, las películas que vemos y lo que se enseña en las clases. A alguien quizá le podría sorprender a estas alturas, me lo puede creer, don Carlos, le sorprendería esa coyunda que se da entre el supercapitalismo más feroz, que incluso no conoce fronteras, y el marxismo cultural triunfante en los ambientes sociales. Trate de explicarlo. Bueno, en principio es muy sencillo. Es decir, si uno lee a Marx, en Marx no piensa en absoluto que el capitalismo fuera lo peor. Al revés, pensaba que era un gran logro y básicamente el marxismo, el socialismo acaba siendo el capitalismo de Estado. Es decir, las premisas de partida son exactamente lo mismo. Piénsese que que tanto el capitalismo, tal como lo conocemos hoy, como el marxismo, proceden de una misma fuente, que es la negación del antiguo régimen, de lo que pensaba, de lo que era la vida normal intelectual en Europa hasta la Revolución Francesa. Es decir, llegamos al nacimiento de las ideologías, que es un medio de sustituir la religión, es decir, una idea totalizadora de la realidad, sobre todo la realidad social. Y por supuesto que de ahí salen ese capitalismo y ese marxismo, que no va a ser más que voy a partir de lo mismo, pero de las mismas premisas, pero voy a llegar a una conclusión diferente.
Las ideas y las percepciones en Gramsci son esenciales. Son esenciales porque ningún grupo social se puede mantener sin afirmar estas. Es decir, no se puede mantener por la fuerza ni por el mero dominio de los medios de producción aplicando el esquema clásico a la realidad social, ¿no? Y es Gramsci quien pone de manifiesto precisamente la importancia de cómo percibimos las cosas, de que es mucho más importante ese dominio ideológico, psicológico, digamos, es mucho más interesante que la realidad social. Usted, por ejemplo, conoce perfectamente, muchísimo mejor que yo, lo que fue los intentos de revolución marxista entre guerras, que fueron todos un fracaso, no por nada, sino porque no se sumó realmente la clase obrera. Igual que no se sumó la clase obrera en la Primera Guerra Mundial para impedir la guerra, como pensaba Marx. Evidentemente es una de las cosas que vio Gramsci, por ahí no vamos a ir bien, no vamos a ir bien ni por una revolución que salió en Rusia por razones muy concretas, ni por supuesto por las urnas, directamente. Y entonces lo que es lo que hemos hablado antes, la infiltración. Vamos a hacer que la gente sea marxista antes de saber que es marxista. Es decir, aceptan unos supuestos ideológicos sin conocer la etiqueta bajo las que se agrupan, ¿no? Y de esa manera cooptan la sociedad en su conjunto y vemos a gente que está perfectamente ajena al hecho de que las ideas que están reverberando son marxistas, creyendo incluso que es gente, digamos, casi liberal o conservadora, cuando en realidad son culturalmente marxistas. Claro, es decir, por ejemplo, toda la glorificación de la rebeldía en sí misma, si uno se para a pensar, ¿por qué la rebeldía en sí misma va a ser una cosa buena? Sin embargo, tiene una, ¿verdad? Una connotación estupenda. Es un joven rebelde. Pero bueno, rebelde puede ser rebelde contra algo buenísimo, ¿no? Y en realidad está... Y sin embargo ya lo tenemos en la cabeza precisamente por Gramsci. Por Gramsci tenemos toda esa idea de revolución, cosa buena, levantamiento, todo eso es fantástico, el pueblo es el que más ordena, como decía... Es decir, todo ese esquema mental, eso es lo que nos ha traído Gramsci. Ideas que dependen además de una concepción genéricamente, digamos, progresista de la historia, sobre la que tendremos que volver alguna otra vez. Muchísimas gracias, don Carlos Esteban. Es siempre un placer tenerle. Sabe usted que se lo digo de verdad. Y también tenerles a todos ustedes cada noche ahí. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.